Buenas tardes, bienvenidos a Calvario ATX. Él ha resucitado. Nos alegra que estén acá con nosotros o en línea, porque hoy es domingo de la resurrección, también conocido como el domingo de Pascua. La resurrección de Jesús demuestra que Jesús no solo fue un buen maestro y profeta, sino que confirma que Él es Dios y que sus promesas son verdaderas. Nuestra versículo hoy de promesa es de Primera de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 3, que dice: bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vivimos con una grande expectativa de su regreso, porque la resurrección de Jesús es la esperanza de la vida eterna. Si es la primera vez que estás con nosotros, bienvenidos. Vivimos en Calvario acá. Nosotros enseñamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro, para equiparlos como discípulos de Jesucristo para impactar al mundo alrededor de ti. Y si usted no conoce a Jesús, nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra, que Jesús se le revele para que puedas creer en Él y te llenes de vida eterna con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo para crecer en tu fe. Oremos antes de entrar a nuestro estudio esta tarde. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por poder estar acá antes de ti, Señor. Te invitamos a tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el poder de la resurrección, el poder que se lo sacó de la tumba, el poder de la vida transformada a través de tu Hijo Jesucristo, de Dios, del trabajo del Espíritu Santo. Qué día tan glorioso. Padre, te queremos alabar. Padre, en este tiempo, usa tu Espíritu para abrir corazones y recibir de tu palabra. Gracias por la cruz, pero más importante, gracias por la resurrección, porque sin la resurrección no tenemos esperanza, pero por la resurrección tenemos la esperanza de vida eterna. Damos todas las gracias, Señor. Amén y amén. Ok, hoy vamos a nos vamos a desguiar un poquito de Hechos. La semana que viene terminamos Hechos capítulo 28, la segunda parte, disculpen, pero hoy nos vamos a dirigir a mi libro favorito de la Biblia, el libro de Mateo, para contar la historia de la resurrección. Antes de empezar, primero quiero establecer unas bases. Algunos cuestionaron si Jesús era real, si la resurrección sucedió, y hay otros que niegan la resurrección. ¿Y usted qué dice? Determinemos la existencia de una persona como Jesús, Aristóteles o Sócrates, examinando los relatos escritos de testigos oculares y artefactos históricos. Al mirar nuestra historia de hoy, veremos la evidencia escrita, los artefactos y las vidas cambiadas. Nosotros creemos en la Biblia porque es la palabra inspirada de Dios, escrita por hombres a través del poder del Espíritu Santo. Segunda Timoteo 3:16 dice esto: toda. ¿Cuál? Toda. No un poquito o aquellas. Toda la Escritura es inspirada por Dios y utila para enseñar, para redirigir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La referencia clave y crítica aquí es toda, no algunas o solo las partes que alinean con mi teología, mi doctrina, mi religión
o mi forma de vida. Es toda la palabra de Dios. Hubo forasteros que escribieron acerca de Jesús y los acontecimientos de la resurrección. El historiador judío Josefo escribió esto. Era un judío, no era cristiano. Los judíos, no todos los judíos creían en Jesús o el Mesías. Esto era un libro aparte de la palabra de Dios, un libro de una historia. Mira lo que él escribió. Por esta época vivió Jesús, un hombre sabio, sin que uno debiera llamado hombre, porque él era uno que realizaba hazañas sorprendentes y era un maestro de personas que aceptaban la verdad con gusto. Se ganó a muchos judíos y a muchos de los griegos. Él era el Mesías. Cuando Pilato, al oír acusado por hombres de la más alta categoría entre nosotros, lo condenaron a ser crucificado. Aquellos que en primer lugar habían llegado a amarlo no renunciaron a su afecto por él. Al tercer día se les apareció restaurado a la vida, porque los profetas de Dios habían profetizado estas y otras innumables cosas maravillosas acerca de él. Y la tribu de los cristianos, llamada así después de él, todavía no ha desaparecido hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Por eso estamos acá, 2000 años después, y todavía sigue para adelante la iglesia de Dios. En 1996, Gary Haberman escribió un libro titulado La historia de Jesús con evidencia antigua de la vida de Cristo. Examinada en 21 años, él examinó el trabajo de más de 30.400 trabajadores académicos desde 1975 e incluso se usó su posición para favorecer las posiciones más escépticas para evitar prejuicios. Y las historias apoyan la evidencia de la muerte de Jesús, el entierro, la tumba vacía y el comienzo de la iglesia y las vidas transformadas. Confirmamos que hemos escrito relatos, pero ¿quién fueron los escritores de los evangelios? En la carta primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y le hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Gloria a Dios. El gozo del Señor es sabiendo, si no hay resurrección, no hay gozo. Todavía estamos en el viernes llorando, tristes, pero hoy celebramos porque Él resucitó y todos los días podemos celebrar porque Jesús está vivo. Ese es el gozo que tenemos adentro de nosotros. No importan las circunstancias alrededor de nosotros, el gozo viene de adentro cuando estamos llenos por el Espíritu Santo, cuando recibimos a Jesucristo. Los evangelios relatan la historia de Jesús con Mateo, Marcos y Lucas, conocidos como los evangelios sinópticos, porque incluyen muchas de las mismas historias con relatos similares o idénticos. Mateo revela a Jesús como el rey de los judíos. Marcos revela a Jesús como el siervo a los judíos que estaban en Roma. Lucas revela a Jesús como el hombre perfecto a los griegos, los inteligentes, los de ese tiempo.
El Evangelio de Juan comienza con Jesús en el principio. ¿De qué? ¿El principio de qué? Del mundo. El principio de todo, porque Jesús siempre ha estado, porque Jesús y el Padre y el Espíritu son un Dios, Elohim. Y a revelar a Jesús como el Hijo de Dios al mundo. Jesús no nació hace 2000 años y es la primera vez que estuvo en este mundo. No, Él estaba desde el principio y ese es el Evangelio de Juan. ¿Quiénes fueron los escritores de los Evangelios? Ya que hemos dado por qué fueron escritos esos temas, ¿quién fueron estos escritores de los Evangelios? Mateo y Juan eran discípulos de Jesús, que caminaban y hablaban con Jesús. Juan Marcos es el sobrino de Bernabé. Contrario de la historia, y contaría la historia de Jesús a través de los ojos de ¿quién? Del apóstol Pedro, quien también fue discípulo de Jesús. Y escribió que Juan Marcos se convirtió en un hijo en la fe para él. Entonces, cuando leemos la historia de Marcos, podemos decir que ese es el Evangelio de Pedro, porque es la historia contada de Pedro a Marcos, y Marcos fue la que la escribió, inspirada por el Espíritu Santo. Finalmente, Lucas era médico y compañero de viaje de Pablo. Pablo no fue uno de los apóstoles que caminó con Jesús hasta su conversión, pero antes de la muerte no habían caminado. Y Lucas tampoco. Lucas era el médico y compañero de viaje de Pablo. Pablo se encontró con el Jesús resucitado y su mundo fue transformado. Después, al final, vamos a escuchar más sobre la transformación de Pablo. Y si usted ha estado con nosotros, entonces la ha escuchado más de 6 meses. Los últimos 6 o 8 meses estamos cubriendo el libro de Hechos y todo es de Pablo. Ahora, para un artefacto tenemos una tumba vacía porque Él ha resucitado. Tenemos gente que lo ha visto, que caminó con Él, escribieron los datos y hay una evidencia que hay una tumba vacía. No es como cualquier otro profeta o maestro. Mohammed murió y está en la tumba. Buda está en su tumba. Él era más que un maestro bueno. Él era más que un profeta. Y como vamos a ver que Él es Dios. Por favor, vayan conmigo a Mateo 28. Vamos a Mateo 28 en nuestra escritura de la Biblia hoy. Mateo 28:1 dice: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotros, porque yo sé que buscas a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Y pronto y decide a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Ahí verás. He aquí, os he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, paramos ahí un momentico.
El versículo 1 dice que el domingo después del sábado, o el día de reposo, que es sábado, dos Marías aparecieron para servir a Jesús y a ungir su cuerpo con especias y aceites fragantes, para ayudar con el olor de su cuerpo en descomposición. Hay 6 Marías diferentes nombradas en el Nuevo Testamento. Las que está hablando acá, se está hablando de María Magdalena, que fue la mujer de la que Jesús expulsó 7 demonios. Según los evangelios de Marcos y Juan, la otra María aquí es la madre de Santiago, el menor, y José. No Santiago, el hermano de Jesús, era otro Santiago, uno de los discípulos de Jesús. Ahora, vienen las mujeres porque creen que Él ha resucitado. No, como les acabo de contar, venían a ungirlo. No vienen a servir, vienen a servir a Jesús fielmente. En un sentido, es una hermosa imagen de devoción y servicio. Quieren estar al lado del Maestro, aunque está muerto, quieren ungirlo, lavarlo. ¿Y qué son? Así son hechas las mujeres, quieren servir a su familia, a los que están alrededor. Pero en otro sentido, es triste porque ninguno de los discípulos creen que Él es resucitado y nadie está ahí. Aunque Él había comentado muchas veces que en 3 días Él moriría y a los 3 días resucitaría. Pero ninguno está ahí para esperarlo. Es algo importante para hacer una pregunta a nosotros. ¿Estás leyendo la palabra de Dios y escuchando y orando para entender lo que lees? ¿Pidiéndole al Espíritu Santo que te dé el entendimiento? ¿O nada más lo lees y al día siguiente te olvidas lo que has leído? ¿Estás poniendo en práctica lo que estás leyendo? A medida que se acercan, un gran terremoto sucede en el suelo mientras un ángel del Señor desciende del cielo con hermosas y radiantes ropas blancas brillantes como la nieve. Él hace rodar la piedra no para dejar salir a Jesús, sino para revelar una tumba vacía. Jesús podía caminar por las paredes. Él no necesita que alguien venga y le quite la piedra para que él salga. No, era para que los discípulos, las mujeres, cuando venían, vieran, la tumba está vacía. Es la prueba que Jesús resucitó como dijo que iba a hacer. Los guardias se han vuelto cubos, congelados y asustados, incapaces de explicar lo que acaba de ver. Hay mucha gente que comparte historias de ver ángeles, pero en lugar de acercarse más a Jesús, quieren adorar a los seres creados en lugar del Creador. Nosotros fuimos creados para adorar a nuestro Creador y Redentor. Leemos en la escritura del Antiguo Testamento de Job 19:25 que dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. El Viejo Testamento cuenta que el Dios, Jesús, el Mesías, iba a morir y resucitar. El ángel después dice: sé que buscas a Jesús que fue crucificado. La crucifixión fue un evento real donde el Señor tomó el castigo por nuestros pecados sobre sí mismo. El que no conoció pecado se convirtió en pecado por nosotros y tomó la ira de Dios sobre sí mismo. Se convirtió en el Cordero de la Pascua que fue sacrificado. Él es el chivo
expiatorio que se lleva nuestros pecados. Los israelitas y los judíos fueron instruidos en el Viejo Testamento a celebrar la Pascua para recordar que una vez fueron esclavos en Egipto. Faraón endureció su corazón y no los dejaba ir hasta que la 10ª plaga golpeó cerca de su casa y tomó la vida de su primer hijo. Sin embargo, la muerte pasaría sobre las casas de aquellos que cubrieran los postes de las puertas con la sangre del cordero. Si usted no lee el Viejo Testamento, en el Viejo Testamento usted puede encontrar a Jesús. Hay varios tipos o ejemplos en la historia de la Pascua y vamos a repasarlas rápidamente un poquito. ¿Qué representa Egipto? Egipto representa el mundo y Faraón representa a Satanás. Satanás no le importa cuántas personas resultan heridas o cuántas personas mueren. Él no le importa eso. E incluso llevaría a sus hombres a ser tragados por el Mar Rojo persiguiendo al pueblo de Dios. 10 plagas le vinieron y no soltaba a la gente de Dios. Al fin, cuando le tomaron, y no solamente el hijo de Faraón, sino a cualquiera que no tenía la sangre del cordero sobre su casa, sobre la puerta de la casa, el ángel de muerte venía y se los llevaba a todos. Pero la historia más grande es que la Pascua presigue lo que Jesús haría en la cruz. Jesús es el Cordero. La sangre de Jesús es lo que hace que pase sobre nosotros la muerte al infierno. Hoy los judíos ya no ofrecen un sacrificio porque no hay templo. Jesús había profetizado que destruye este templo y en 3 días lo resucitaré. Él hablaba de 2 cosas. Él está hablando de su cuerpo, pero a la misma vez estaba dando una profecía de lo que pasaría al templo de Israel. Si usted va a Israel, hay muchos, yo sé que han ido a Israel, hasta mi papá. No hay un templo judío, porque en el año 70, no 1970, hace casi 2000 años atrás, en el año 70, el templo fue destruido piedra por piedra, porque los romanos vinieron, incendiaron un fuego y empezó a derramar, el oro se empezó a derretir y quedaban las piedras. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Piedra por piedra para quitar el oro que se había quemado. Y ya no hay templo. Ahora, la Biblia nos dice que ese templo sería hecho de nuevo, pero todavía no ha pasado. Y en ese tiempo regresaría. Después, cuando ya está el templo, empezarían a hacer los sacrificios. Entonces, ¿qué han estado haciendo los judíos los últimos 2000 años? Lo que hace la religión. Cada año, lo que se llama el Yom Kippur, el día de... vamos a ver cómo se dice en español. El día de la expiación, Yom Kippur, era un tiempo para tratar de expiar todo lo malo que han hecho en el año, haciendo buenas obras. Imagínense, cuando había el templo, el cordero, el cura más alto, digamos como el Papa en Israel, entraba una vez al año a dar un sacrificio por la nación. No que quitaba el pecado, era para cubrir el pecado de la gente. Y entraba al lugar más santo de los santos.
que solamente podía entrar una vez al año. Y derramaba sangre del cordero. Y ahora no hay templo para hacer ese sacrificio. ¿Por qué? Porque Jesús murió y pagó el último precio. Entonces, ¿qué hacen? En el día de la expiación, que ocurre como en octubre, a fines de septiembre y octubre, en vez, como no tienen cómo sacrificar, tratan de hacer cosas buenas ese mes para recompensar lo malo que han hecho en todo el año. Pero la Biblia dice que ninguna de nuestras obras son buenas. La religión dice que tenemos que tratar de trabajar para ser buenos, para ser aceptable entre los ojos de Dios. Los musulmanes, cada 30 a 32 años hay un tiempo que viene la Semana Santa, viene la Pascua de los judíos y vienen los musulmanes. Aunque ellos sirven a un diferente Dios, el Dios de los musulmanes no es el mismo Dios de nosotros. El Dios de ellos se llama Alá y es el Dios de la luna. No es el mismo Dios. Dicen que creen en Jesús, pero porque está escrito ahí, pero hay una historia ahí larga. Pero estamos en un tiempo que las tres religiones que dicen que solamente hay un Dios, solamente están compartiendo ese tiempo ahora. Pero ¿qué pasa? Cuando celebran el Ramadán, para tratar de ganarse el favor de Dios. Eso es lo que hace la religión. Tenemos que hacer estas cosas para ganar el favor de Dios. Todas las religiones enseñan que debes trabajar o hacer algo para ganarte el favor de tu Dios o diócesis. Si ustedes son católicos, ustedes saben, esa es algo, una enseñanza que tenemos que hacer buenas obras, tenemos que darle a los pobres. Y esas cosas se deben hacer. Pero, donde nos equivocamos, es que pensamos que haciendo estas cosas los ayuda a acercarnos más a Dios o los ayuda a entrar al cielo. Ahí es donde estamos equivocados. Porque miren lo que enseña la palabra de Dios. Enseña que no puedes ganar tu camino al cielo y que nuestro Dios descendió, nació de una mujer virgen, se convirtió en uno de nosotros, tomó el castigo por nuestros pecados, porque tenemos una deuda que no podemos pagar. El Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está activo, cercano y involucrado en nuestras vidas personales. No como las religiones que piensan que el Dios de ellos es distante y no está involucrado en las vidas personales. El Dios de nosotros, Jehová, Elohim, Jesucristo, el Espíritu Santo son uno. Y está involucrado en nuestras vidas diariamente, si lo dejamos entrar. Aunque el Viernes Santo es un tiempo de muerte, pecado y castigo, es Viernes Santo porque Dios pagó el precio por nuestros pecados. Es un buen viernes. Podemos tener lágrimas de alegría al saber que Dios nos amó tanto. Él tomó el castigo por nuestros pecados y llevó nuestros pecados tan lejos como el este es del oeste. Hay lágrimas de tristeza sabiendo que Él llevó mis pecados a la cruz, pero también hay lágrimas de gozo porque Él salvó a un miserable como yo. El ángel entonces dice las palabras más asombrosas de la historia de nuestro mundo. Él no está aquí porque ha resucitado entre los muertos. Gloria a Dios. Y las invita a venir y ver. Primero dice, ven y mira.
Él no está acá. Y ahora irte y contarle a los demás. La tumba está vacía y hay gran gozo porque Él ha resucitado entre los muertos. Amén, amén, amén. Alabado sea el Señor. Esta es la esperanza de la vida eterna. El mensaje del domingo de resurrección. Si no hay resurrección, no hay esperanza. Y Jesús es solo un buen maestro moral y un falso profeta. Y no es Dios. Pero la resurrección demuestra que Él no solo es un buen maestro y un buen profeta, sino que Él es Dios. ¿Quién crees que Jesús es? ¿Se han preguntado usted esa pregunta? ¿Usted quién dice que Jesús es? ¿Crees que es un buen maestro? ¿Crees que solamente es un profeta? ¿O piensas que es Dios? Jesús ha afirmado que era Dios. Miren lo que dice la Escritura en Juan 10, 32, 33. Dice, Jesús respondiéndole a los líderes religiosos: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por lo cual de ellas me apedrearías. Y ellos le respondieron, los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús dijo que era Dios. Él dice, nadie ve al Padre si no entran por mí. Jesús es el único camino al cielo. El único. Hay muchos caminos a la destrucción. Hay muchos caminos al infierno. Pero para el cielo solamente hay un solo camino. Amén. Jesús es el camino, la vida y la verdad. No hay otro, ningún otro lado. Solamente Jesús. Le oramos a muchas personas, a muchos santos, a muchas diferentes cosas. Es solamente Jesús. Solamente Jesús. Isaías 55, 6 dice, busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Si estás enfrentando tormentas en tu vida, sean como estas mujeres y busquen a Jesús. Vendrás y verás. Cuando haces eso, vas a ver que el Señor es bueno. El Salmo 34, 8 dice, oh, prueben. ¿Qué dice? Prueben. Y vean que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que confía en Él. ¿Qué estás esperando? Ya cuando te mueras, ya te jodiste, porque ya no puedes hacer esa decisión. Tienes que hacerlo ahora mientras estás vivo. Buscarlo mientras que estás cerca. Entonces, después de venir y ver, nos da la oportunidad increíble para ir y contarlo a los demás. No tengas miedo de compartir tu fe y lo que el Cristo resucitado ha hecho en tu vida, porque el Señor va delante de nosotros. Siguiendo la lectura, vamos a leer los próximos 2 versículos y como en español se los quedó un poquito, voy a retrasarme al versículo 8 que dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo al dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas de los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve
Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temas, y dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. La gente dice que el cristianismo menosprecia a las mujeres, pero aquí vemos, ¿a quién vemos que al Señor se le aparece primero? A las mujeres. Él les dice que se regocicen. Las mujeres fueron las últimas a abandonarlo en la cruz y fueron las primeras a llegar a la tumba vacía. Jesús ve a las mujeres y las eleva como iguales. Hay muchas religiones que menosprecian a la mujer. Tienen que vestir de cierta manera. No pueden hablar. No tienen derechos. Mire a los países alrededor de Israel. Ahora en esa cultura es diferente. Las levanta a ser igual, como al nivel de hombre. No que el hombre es mejor que la mujer. Las ponen al mismo nivel. Pero sí establece orden en el matrimonio y en la familia. Pero no considera a la mujer o a los niños inferiores. Lo que ha pasado en nuestra cultura, sea en la cultura americana, sea en la cultura hispana, es que los hombres han dejado la pelota caer. No han sido hombres de dioses. Han dejado su puesto como líderes de la casa. En vez de llevar a su familia hacia la cruz, hacia el Dios, están más preocupados por ganar dinero, por estar en las calles, por ser mujeriegos, por ser borrachos. Y han dejado su primer trabajo como ser hombres y líderes de su casa. Y han dejado a la mujer y a sus hijos. Y muchas veces les toca a la mujer levantarse en ese puesto espiritual, porque no fue el trabajo de ella. Ahora cada uno tenemos nuestra propia relación con Jesús, y tiene que ser personalmente. Pero Él nos ha dado rollos en la familia. Y muchos hemos abandonado nuestro puesto en la familia, en la orden de Dios. Cuando las mujeres ven el ángel, no lo adoraron, ¿cierto? Cuando leímos ahorita, cuando el ángel bajó y un terremoto, no cayeron a los pies del ángel. Sin embargo, aquí caen y adoran a Jesús. La Biblia dice en Éxodo 34:14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. La Biblia dice es claramente que no debemos tener a otros ídolos. No sea un pastor, un artista, un santo, nada. Es solamente a Dios, al único que le merece adoración. Está claro en la palabra de Dios. Ni a un ángel. Las religiones falsas dicen que Jesús era un ángel, como los testigos de Jehová. Los mormonos dicen que él era hermano de Lucifer, el diablo, que eran hermanos espirituales. Lucifer fue expulsado del cielo porque quería ser adorado como Dios, y solamente Dios merece la adoración. ¿Qué estás adorando que no es Dios? Porque la palabra es clara. Solamente a Dios se le adora. ¿Es Jesús un ángel? Mire lo que dice Apocalipsis 22:8. Este es Juan, el escritor del libro, el último libro de la palabra de Dios, Apocalipsis. Y el último capítulo 22,
Versículo 8 dice, yo Juan soy el que oyo y vi estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies de ¿qué? Del ángel que me mostraba estas cosas. Pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, porque yo no soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardaban las palabras de este libro. Adora a Dios. El ángel no puede recibir la adoración, a lo menos que sea Satanás, que quiere la adoración de la gente. Si alguien más antes de Dios está recibiendo la adoración, no son de Dios. Porque acá dice, es claro, que hasta aún los ángeles dicen que solamente Dios merece la adoración. Ahora, contrasta esto con cuando vemos a Juan enfrente de Jesús al principio del libro, en Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Eso no fue lo mismo que casi pasó antes, cuando los guardias vieron una luz y cayeron y pensaban que estaban muertos. Pero porque esa es la respuesta cuando uno está frente de Dios. Pero ellos hicieron esa misma respuesta cuando estaban entre el ángel. Y acá dice, cuando vi, caí como si estaba muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primitivo. Yo estaba ahí desde el principio y yo soy el último, el alfa y el omega. Y el que vino y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Jesús se le apareció en el principio de Apocalipsis. No le dijo que no me adorara. Nada más le dijo, no temas. Pero cuando está al frente de un ángel, el ángel dice, no me adores. Solamente Dios merece la adoración. Jesús animó a las mujeres a no tener miedo, como le dijo acá a Juan en Apocalipsis. Cuando estás siendo obediente a la palabra de Dios, es cuando Dios y Jesús te aparecen. Luego los encarga de nuevo que vayan y les digan a sus hermanos que vayan a Galilea. Y esa hay una palabra para nosotros ahí. Hay hermanos y hermanas en la fe que se sienten deprimidos hoy. Tal vez se perdieron su trabajo. Están pasando por un momento difícil. De pronto tienen cáncer, una enfermedad, o simplemente se sienten derrotados por las cosas que la vida les ha tirado. Anímanos, llámanos, llama a esas personas. Llévatelos contigo a la iglesia para que esperemos a Jesús juntos. Ora con ellos y busca de Jesús con ellos. Hay gente, el cuerpo de Cristo no fue hecho para estar solos, encerrados en nuestras casitas. Estamos llamados a estar juntos, alabando, conversando sobre las cosas de Dios, buscando de Dios juntos. Vamos a concluir nuestra última sesión de las Escrituras. En versículos 11 al 15 dice, mientras ellas iban, he aquí, unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciéndole, decidle vosotros que sus discípulos vinieron de noche y lo guardaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os podremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se le había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Qué triste, qué historia tan triste. ¿Por qué habían guardias en el tiempo
para empezar, si Jesús estaba muerto, ¿por qué era necesario tener guardias en la tumba? Miren lo que dice la escritura. Volteen al capítulo 27, los últimos 5 versículos del capítulo 27. Dice, empezando en el 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, entonces es el día, hubo la crucificación y después iba la preparación para el día de reposo, para la comida de la Pascua. Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nosotros os acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Ahí Jesús lo predicó. Y mire, la gente, estos religiosos, se recuerdan lo que dijo Jesús. Manda pues que aseguren el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo huerten, se roben el cuerpo y digan al pueblo: resucitó entre los muertos. Y será el postrero error, pero que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia y asegurar como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniéndole en la guardia. No era un soldado, había varios soldados ahí poniéndole ojo, y tomaban turnos cada 4 horas. Curiosamente, los líderes religiosos recordaron lo que Jesús había enseñado. Sin embargo, los discípulos no podían entender su muerte y resurrección hasta que las mujeres vinieron y le contaron a Pedro y Juan: mire, él no está ahí, la tumba está vacía. Y Pedro y Juan se pusieron a correr, si era verdad. No le creyeron a las mujeres, y fueron y miraron y dijeron: ay, sí, ya lo recordamos, él nos dijo que iba a morir y resucitar, pero no lo entendíamos, no creíamos, no. Pero los líderes religiosos sí se recordaban. Ellos ya tenían el plan de cómo falsificar si hubiera pasado. Ellos tenían más fe que de pronto resucita. Tienen una excusa, tienen un plan en caso que algo pase. Y ahora los van a hacer. Y miren lo que hacemos por el dinero. Eso también prueba que usted puede conocer la Biblia, pero ignorarla intencionalmente, la palabra de Dios. Usted puede leer la palabra de Dios, tener el Espíritu Santo, pero negar la palabra de Dios. Ahora hay otros que pueden leer la palabra de Dios y la leen como un libro y no la pueden entender. Pero acá, estos son líderes religiosos, sacerdotes, ancianos, fariseos. Miren lo que empiezan a hacer los guardias. Aparecen y informan de todo lo que ha sucedido. ¿Conoces? ¿Se recuerdan de? ¿Ustedes sintieron ese terremoto que pasó esta mañana? ¿Lo sentiste? Nosotros sabemos por qué fue. Es que vino un ángel. Y después, cuando aterrizó a un terremoto, y nosotros lo vimos. Y después cogió la piedra y la movió solo. Y la tumba estaba vacía. No sé qué pasó, porque estamos ahí tornados cada 4 horas y no sé cómo fue que el cuerpo no estaba ahí. Pero ustedes son líderes religiosos. ¿Cómo fue que resucitó entre los muertos?
Piloto los va a matar, si se da cuenta. Están más preocupados en cubrir lo que ha pasado en vez de ver el milagro que ha pasado. Como les dije antes, cuando uno ve a un ángel, los ángeles no los acercan a Dios. Y si tienes algo que estás adorando o estás y no te acerca más a Dios, entonces no es de Dios. Mire, los ángeles no, la gente cree mucho en los ángeles y estas cosas que han tenido, pero esa misma gente prefiere adorar esas cosas que en vez de a Jesús. Ahora, la otra cosa que pienso acá, ¿qué están pensando esos líderes religiosos? ¿Se recuerdan que Jesús dijo, destruye este templo y yo lo resucitaré en 3 días? De pronto está diciendo, nosotros les pedimos una señal. Y él los dijo en Mateo 2:78, ya la única señal que te voy a dar ahora es, la generación mala y adulteria te manda una señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, ahí estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esas son las palabras de Jesús, profeta, pero más que profeta, porque él no se quedó enterrado en la tumba. Él no se quedó cuando dice la palabra de Dios que él fue y predicó el infierno a los que estaban en el lado de Abraham, los que habían muerto, que eran judíos, creyendo en la esperanza. Antes del Nuevo Testamento, no habían cristianos, pero había la gente descendiente de Abraham, de Jacob, de Israel, que habían puesto su fe en el Mesías, en el Cristo que iba a venir, y tenían esa esperanza y murieron con esa esperanza. Porque murieron con esa esperanza, no entraron al cielo hasta que Jesús murió, bajó, les predicó y después ahí cerró. Ya no hay el lado de Abraham, porque ahora descendieron para el cielo cuando resucitó. No hay un lugar de esperanza, de que uno muere y espera. El purgatorio no existe en la Biblia. Ya no hay un lugar que uno va y espera que lo saquen del infierno. O uno va para el infierno o va para el cielo. El infierno no fue hecho para nosotros. Era para Satanás y un tercio de los ángeles que se fueron con él. Si el demonio pudo engañar a los ángeles, que han estado en la presencia de Dios desde el principio, cuando fueron creados, criaturas creadas, imagínense a cuánta gente está engañando en este mundo. El pecado, somos esclavos al pecado. De pronto dicen, wow, matamos a Dios. Él viene por nosotros. Pero no dijeron eso. No, la Biblia no nos cuenta lo que pensaron o dijeron. ¿Por qué? Yo pienso que podemos estar en un lugar tan oscuro y tan profundamente en nuestros pecados que hacemos lo que es necesario para cubrir nuestros pecados. Matamos al Mesías. No podemos dejar que esto salga a la luz, porque usted sabe, cuando él estaba vivo, ya la gente no quería ni ir a la iglesia mía.
Entonces la ofrenda se estaba bajando. Tenemos que matarlo. Y ahora si le contamos a la gente que no sabemos dónde está el cuerpo y resucitó y no cortamos y no cubrimos esto, entonces más gente lo va a seguir y nuestras iglesias van a estar vacías. ¿Y lo mataron? ¿Por qué lo mataron? Porque dijo que era Dios y porque la gente lo estaba siguiendo. Pero al real, ¿qué están diciendo? No importa que sea Dios, no importa que sea el profeta, el Mesías. Nuestras ofrendas se están bajando. Hay mucha gente que hace cualquier cosa por el dinero. Matan, roban su propia familia, los tiran debajo del barco. No le importa. El dinero es su ídolo. Es su Dios. No se preocupen. Un ídolo no tiene que ser una estatua, un santo, una virgen. No. Un ídolo en la Biblia es lo que tú amas más que a Dios, es tu ídolo. Para mí, aún en un tiempo era mi trabajo. Para Adán. ¿Se acuerdan de Adán en el principio? ¿Qué era su ídolo? Su mujer. Porque ella fue engañada. Pero él tomó de la fruta a propósito, porque él sabía que ella iba a morir. Y él dijo, mejor que ella se muera, que yo me muera con ella, que ella se muera sola. Era su ídolo. ¿Y usted? ¿Cuál es su ídolo? ¿Cuál es el ídolo que amas más que a Dios? Sigamos acá. Los matamos porque decía que era Dios. Y estamos perdiendo a nuestros seguidores. Si esto sale a la luz, perderemos nuestras posiciones, poder y control sobre la gente. Vayamos con el plan y paguemos a estas personas para mantenerlos en silencio. Dice aquí que los judíos tuvieran enseñanza aún hasta este día. Todavía enseñan que el cuerpo de Jesús fue robado por sus discípulos. Pero no solamente ellos. Escucho historias de que la resurrección fue una conspiración. Que Jesús se drogó él mismo para fingir esta muerte, para que piensen que está muerto. Hay otros que dicen que las mujeres fueron a la tumba equivocada. Pero si ellos fueron a la tumba equivocada, entonces ¿cómo es que Juan y Pedro, que empezaron a correr, también les fueron a la tumba equivocada? Los chistes y los cuentos que hacen la gente. Otros dicen que Jesús no murió, solamente se desmayó en la cruz. Si usted ha visto la película La Pasión del Cristo, que solamente viendo esa película tan gráfica no muestra lo verdadero que sufrió Jesús. La Biblia dice que Jesús fue tan golpeado que no es reconocible. No lo reconocen como si fuera Jesús. No era reconocible porque así fue tan malo que lo abusaron. No se reconocía la cara. Otros afirman que la gente tenía mala memoria o alucinaciones masivas, que son todas incorrectas. Mire, la Biblia, los
El evangelio, los tres de los cuatro evangelios fueron escritos 20 años después de la muerte de Jesús, entre 20 años. Eso no es mucho tiempo. Usted no se puede recordar lo que pasó hace 20 años atrás. Yo me recuerdo cuando han matado artistas, ustedes, y uno se da cuenta, uno se recuerda los detalles. 20 años no era mucho tiempo. Y las ilusiones masivas no pasan. Hay gente que tiene problemas con ilusiones, pero no en la mayoría, le pasa de una persona a otra persona, pero no al mismo tiempo. Ya que llegamos a este punto, hemos cubierto los relatos escritos y los testigos oculares de los autores o sus fuentes. Tenemos una tumba vacía. ¿Qué más dice la Biblia sobre la resurrección? Durante los 40 días después de la resurrección, las escrituras nos dicen que se apareció a María Magdalena, luego a las otras mujeres, luego a Pedro, luego a 2 discípulos en el camino a Emeas, y el primer domingo por la noche se apareció a 10 apóstoles. 8 días después se le apareció de nuevo a Tomás, porque se recuerda lo que había dicho a Tomás: usted lo vieron, porque no voy a creer hasta que yo mismo lo vea, hasta que yo vea las heridas en sus manos, hasta que yo pueda tocarlo con mis dedos. ¿Y qué pasó? Jesús se le apareció y Jesús le dijo: bienaventurados son los que creen y no me han visto. En el libro de Juan, se le apareció a 7 de los discípulos cuando estaban pescando. Era una imagen espiritual, era algo. ¿Qué pasó después? Vinieron y comieron pescados en la playa. Era físico el cuerpo. Tenía las marcas. Cuando Él venga de nuevo y el templo sea reconstruido, los judíos le van a decir: Mesías, ¿a dónde te hirieron así? Y Él sabe que va a responder: en la casa de mis amigos. Y ahí van a reconocer que ellos fueron los que le habían hecho esto. No ellos mismos, pero sus descendientes, sus familiares, hace más de 2000 años atrás. No sabemos cuándo Él viene, pero cuando Él venga, les va a decir que fue en la casa de sus amigos. En 1 Corintios 15, Pablo escribió que Jesús se le apareció a más de 500 personas a la vez, después de lo cual se le apareció a Santiago, su hermano. Finalmente se le mostró a Pablo en 1 Corintios 15, 6 a 8. Espere, usted dijo que Jesús tenía un hermano. ¿Cómo así? Sí, Jesús tenía hermanos y hermanas menores que eran hijas de María y Jesús y José. María tuvo hijos. No lo dije yo, lo dice la Biblia. Juan 7:15 dice: porque ni siquiera sus hermanos creyeron en Él. Los hermanos que vivieron con Jesús, nacieron en la misma casa, se levantaron con Él, aún no creían que era el Mesías, no creían que era Dios. Entonces, ¿cómo hubo cambio? Mire, Santiago escribió una de las cartas de la Biblia. Judas, quiero saber bien que estoy pronunciando el nombre bien primero. Un momentito. San Judas, él también escribió una carta. Y él era hermano de Jesús, medio hermano. Misma madre, diferente padre. El padre de Jesús es el cielo. Pero tenía 2 hermanos que escribieron cartas en la Biblia.
Entonces, ¿qué pasó? Si no reconocieron eso cuando Él estaba con ellos, ¿qué cambió? Pablo escribe en Filipenses 3:10, porque yo puedo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la comunión de sus sufrimientos, siendo conformado a su muerte. Santiago tuvo un encuentro con el Jesús resucitado, como dijo las Escrituras, y lo compartió con sus hermanos Judas, como Jesús nos encargó. Cuando hemos tenido un encuentro con Jesús, con el Jesús resucitado, ¿cómo podemos quedarnos con las bocas calladas y no compartir el cambio que hemos tenido en nuestra vida? Ahora, si no hay cambio, entonces esa es la respuesta. No conoces a Jesús, no has tenido una relación con Jesús, porque cuando hay un cambio, tienes un gozo, que ya sabes para dónde vas, sabes que si me muero hoy voy a estar en el cielo con mi Dios. Pero el que no puede responder esa pregunta es que no tiene relación con Jesucristo. No lo conoce, no ha conocido a Jesús resucitado. Porque cuando lo conoces, hay un cambio en tu vida. Quieres compartir las buenas nuevas con otros. Porque ¿cómo vamos a ver un mundo perdido que va para el infierno y no compartir la cura al pecado? 3 de los 4 evangelios fueron escritos dentro de 20 años de la resurrección. Este evento histórico cambió la vida y fue inolvidable. Hay poder en el nombre de Jesús y hay poder en la resurrección. Si nos has estado siguiendo a través de nuestro estudio en Hechos, sabes que Pablo, conocido como Saúl, era un fiscal de los cristianos. Él perseguía y mataba. Era judío de los judíos. Era un fariseo. Era un líder religioso. Estudiado. De la mejor clase de la religión, estudiando debajo del maestro Gamaliel, que su abuelo era uno de los más antiguos. Desde los 12 años estuvo en Jerusalén y ahí se quedó aprendiendo las escrituras del Viejo Testamento. Él amaba, era tan celoso por Dios que él pensaba que este grupo cristiano eran malos, que cómo es que estaban blasfemando el nombre de Dios, y él se encargó de perseguirlos. El primer cristiano que fue matado por el nombre de Jesús se llamaba Esteban, y Pablo lo condenó a la muerte. Pablo aún se llamaba Saúl ese tiempo. La gente que lo iban a apedrear le estaban poniendo sus cachacos al lado de los pies de Pablo, y desde que él miraba que lo apedreaban. Aún escuchando a Esteban ahí apedreado, después de escuchar un mensaje del Evangelio explicando que Jesús, quién era Jesús desde el principio del Viejo Testamento, y revelando que era Dios y el Salvador, fue castigado a la muerte. Pero aún miraba al cielo y dijo: Jesús, perdónanos, porque ellos no saben lo que hacen. Las mismas palabras que dijo Jesús en la cruz. Esas palabras hacen algo. El Evangelio hace algo en nuestras vidas. O los acerca más a Dios y queremos arrepentirnos e ir a Dios, o nos hace dar rabia, porque estamos luchando en una guerra espiritual. La palabra de Dios dice que no peleamos contra la gente. Nosotros nos enojamos con las personas, pero en realidad es una guerra espiritual por tu alma. Y empieza esa batalla. Ay, esas palabras. El Evangelio empieza a cortar a tu corazón.
Y entonces, ¿qué pasa? Si no te arrepientes, entonces te da ira. Y la ira de Pablo empezó a perseguir a los cristianos hasta otros países. Se fue hasta Damasco, en Siria, buscando arrestar a hombres, mujeres, niños, encarcelarlos. Y si le tocaba matarlos, los mataba. Pero ¿qué pasó? Tuvo un encuentro con el Jesús resucitado y transformó su vida. No solamente transformó su vida, esto que escribió en Filipenses 3:10, tuvo comunión con sus sufrimientos. Porque si sabes la historia de Pablo, que hemos estado estudiando en el libro de Hechos, más de 4 veces el barco se le descargó. Más de 4 veces fue apiedrado. Aún unas cuantas veces lo dejaron en las calles porque pensaban que estaba muerto. Lo golpearon tan mal que tuvo una visión. Él dice que yo no sé si me fue al cielo o fue una visión, pero en ese momento él tuvo una visión de la raptura, que Jesús viene de nuevo brincando con el ojo, como cierra el ojo, así viene el Señor, vendrá como de cualquier manera. Pablo era el apóstol a los gentiles, como usted y yo. Él quiso venir a su pueblo, a su gente. Él quiso venir a su gente, a los judíos, pero lo rechazaron. Algunos se convirtieron, pero la mayoría lo rechazaron. Él entraba porque él era rabino, era maestro, era fariseo. Entonces él venía y entraba, no con una Biblia así, que esos días las cargaban, era un rollo. Pero abría las escrituras y les demostraba desde la palabra de Dios que Jesús era el Mesías y Él vino a sufrir y resucitó. Y que las Biblias antiguas dicen, Abraham, desde el jardín, del sacrificio que hizo Abraham, que cuando iba a matar a su hijo Isaías, ya después de que era mayor, no era un bebecito, era un niño pequeño. La promesa que le dio Dios a Abraham, ahora le dio la prueba, si era capaz. Era una imagen de lo que Dios iba a hacer en la cruz. Entonces, ¿cómo sería la resucitación, la resurrección de Jesús? ¿Cómo sería una mentira? ¿O cómo sería que guardarían el cuerpo por tanto tiempo? Miren lo que pasó a la gente. Los discípulos de Jesucristo, a toditos los mataron. Y el único que no murió fue Juan, y no porque no trataron de matarlo. A jamás, Santiago, no Santiago el hermano, pero Santiago el apóstol, que era uno de los 12, fue aserrado por la mitad. Lo abrieron ahí, disponible, y lo aserraron, lo cortaron en medio y lo mataron ahí. Tomás, el que dudaba, fue golpeado hasta la muerte. Pedro fue crucificado de boca abajo. Él no quería estar crucificado de la misma manera que Cristo. Dijo, deme la vuelta, crucifíquenme con los pies para arriba, porque yo no merezco morir de la misma manera que murió mi maestro. Todos los discípulos murieron violentamente. Juan lo trataron de hervir en aceite, el César Nero, y cuando no murió, lo tiraron para la isla de Pátanos. La historia también nos dice que muchos de ellos vieron a sus familias torturadas y asesinadas porque continuaron predicando la resurrección. Estos hombres no eran
de la Navy SEAL, los mejores entrenadores que iban a un lugar a escapar a la gente. No eran de la Marina, no eran los agentes 007, no eran espías de la CIA. No, eran pescadores. ¿Y usted no cree, cuando están torturando a la familia, que aún uno de esos 11 iba a quebrar y decir, no, acá tenemos el cuerpo? La fe de nosotros fue tan poderosa que acabó con la destrucción del Imperio Romano. Porque hay una transformación en la gente. Cuando Pablo al fin acaba de llegar a Roma, aunque es un prisionero, estuvo ahí más de 2 años y la gente lo venía a visitar a la cárcel y el evangelio siguió, porque si alcanzaba Roma, alcanzaba a las naciones y el imperio de Roma cayó. La resurrección de Jesús no solo transformó a los apóstoles, sino que también cambió el mundo, como vemos en el libro de Hechos. Ahora, la pregunta es, ¿te has encontrado con el Jesús resucitado? Si no, ¿qué estás esperando? Búscalo mientras que todavía está disponible, mientras todavía está cerca, mientras todavía tienes vida y aire en tus pulmones. Disculpe. El problema no es la falta de las pruebas. Yo les di muchas referencias, le di mucha evidencia. Pero el problema no es falta de pruebas. El problema es la condición de nuestros corazones y nuestra naturaleza pecaminosa. Pero tengo buenas noticias. La resurrección es la esperanza de la vida eterna. En Juan 3:16 al 20 dice esto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mucha gente para ahí, pero siga leyendo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para el que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz, para que sus obras no sean reprendidas. La gente no quiere venir ante Dios, porque entonces la luz empieza a alumbrar sobre su pecado, y quieren esconder su pecado como los hacían estos religiosos. ¿Se recuerda que dije eso? Ellos mejor pagan el dinero a que se callaran estos soldados y esconder su pecado que venir ante la luz. El problema no es la evidencia. La tumba está vacía. Dios resucitó. Hay vidas transformadas. Pero no queremos venir debajo de la luz y arrepentirnos de nuestros pecados. Ven y prueba que el Señor es bueno. Él quiere ofrecerte la esperanza de la vida eterna. Jesús vino, murió, resucitó y va a regresar de nuevo. Pero la segunda vez viene con juzgamento y ira. Las plagas que vimos en Egipto no comparan a las plagas que vienen en el fin. Pero como cristianos, como hijos y hijas de Dios, no tenemos que estar acá para la ira de Dios. Podemos regresar con Él en caballos blancos, vestidos de blancos.
O estás con Dios o estás en contra de Dios. Si eres cristiano, cumple la gran comisión. Comparte a Jesús resucitado y la esperanza de la vida eterna con quienes nos rodean y el mundo todo tuyo. Jesús ha resucitado. Él es nuestra esperanza viviente. ¿Estás listo para arrepentirte y entregar tu vida a Dios? Si ese es tú hoy es el día de arrepentimiento y queremos hablar contigo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Bendice sea tu nombre, Señor. Padre, que tu Espíritu manifieste, Señor, que aún ahora que empieces a trabajar en esas vidas que estás trabajando ahora, que esas semillas que están plantadas siguen dándole agua para que crezca, para que haya una transformación. Padre, que verdaderamente te entreguen su corazón a ti, Señor. Que hoy sea el día de arrepentimiento, que el tiempo está corto, o no sé si es un día, una semana, un año, puede ser 100 años. Eso no es lo que importa. Tú lo estás llamando ahora. ¿Cómo vamos a responder? ¿Estamos al lado tuyo o en contra de ti? Padre, te damos gracias por la resurrección, que es el poder de cambiar una vida. Es el poder de Dios. La transformación es prueba que tú eres Dios y que vienes de nuevo y que los viene a dar en herencia de vida eterna. Le damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios nos bendiga. Vamos a terminar con adoración y alabanza y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Before you hit share.